Estamos considerando el tema general de los dos estados de Jesucristo, su estado de humillación y su estado de exaltación. Hemos empezado el estudio del estado de humillación de nuestro Señor y señalábamos que lo íbamos a considerar en 8 tópicos. El primero de ellos fue ver que el estado de humillación del Señor consistió en haberse encarnado. Ese hecho de dejar las glorias celestiales, las prerrogativas divinas como Hijo de Dios, haciéndose hombre en la condición de debilidad. Veremos en la tarde de hoy, si Dios quiere, dos más, y el segundo en general, el primero de esta tarde, pero el segundo tópico es, donde podemos ver la humillación de Cristo, es en su nacimiento humilde. Su nacimiento humilde. Entonces diferenciamos su encarnación de su nacimiento. En la perspectiva escrituraria de la humillación de nuestro Señor, entra no solo el hecho que Él haya asumido naturaleza humana, sino también todas las circunstancias que acompañaron el hecho de que Él haya asumido naturaleza humana. Si el Señor hubiese sido concebido en el vientre de una reina, del país o región más próspera de la tierra, y si hubiese nacido en cuna de oro, de una familia pudiente, del mayor dominio en la tierra, custodiado con grandes ejércitos, y se hubiera manifestado su gloria desde el primer momento, haciendo que todas las naciones y reyes le hubieran reconocido como Mesías, con todo, haber nacido ya sería una humillación para él. Si hubiera nacido en esas condiciones, todavía hubiera sido un acto de humillación para él. Pero cuando leemos los pormenores de su nacimiento y todas las cosas que en sí acompañaron el alumbramiento de nuestro Señor, vemos aún más en qué consistió su estado de humillación. Recuerdo que el Evangelio nos habla que el ángel fue enviado a una jovencita común de Nazaret, que era un lugar común, desposada con un carpintero sencillo. En Lucas 1, 26 y 27 dice: al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Note algo, que esta mujer estaba en Nazaret, en una ciudad de Galilea. Años más tarde, un individuo, en esta expresión que encontramos en Juan 1:46, nos deja ver, por ejemplo, en qué estima era tenida Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Así que tanto por su madre, una mujer común, como por el pueblo donde nacía, donde el dicho común era que de Nazaret no salía nada bueno, vemos la humillación de nuestro Señor, pues no eran mucho, y además eran más bien considerados gente de la que nada bueno podía salir. Si hablamos del momento mismo del nacimiento, recordemos que la Escritura dice que al no encontrar posadas en Belén, esta pareja fue dirigida a un pesebre, o a una especie de establo, o a una especie de caballeriza. Muchos pesebres hoy, sin duda, los que se hacen por ahí en diciembre, son más lujosos que el original que una vez albergó a nuestro Señor. Si nota, además, la noticia del nacimiento del Señor no llegó a ser anunciada
por los líderes religiosos de su tiempo, ni los líderes civiles de su tiempo, sino que los ángeles fueron enviados, según Lucas 2, 8 al 9, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Como usted puede notar, lo que le quiero ilustrar es que ya si un ser como nuestro Señor Jesucristo hubiera nacido, si hubiera nacido en las mejores condiciones, hubiera supuesto humillación. Su humillación se ve más pronunciada cuando vemos que las circunstancias de su nacimiento fueron en verdad humildes. Si notamos y seguimos adelante los datos que nos ofrece el Evangelio, en Lucas 2, 22 al 24, hay un dato muy importante que nos deja ver la condición, llamémosle, de humildad en la que vivió el Señor. Y dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, usted sabe que una mujer debería purificarse cuando tenía hijo o hija, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Qué nos dice este dato de la condición humilde en la que nació el Señor Jesucristo? Bueno, solo es si lo consideramos a la luz de Levítico 12, 6 al 8. En Levítico 12, 6 al 8, que es el texto que cita Lucas, dice, cuando, claro, después de dar a luz, cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para el holocausto y un palomino o una tórtola para la expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para el que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Pues José y María no alcanzaron al rango de lo que se requería para la purificación, en este caso de María, y entran en la excepción de y si no tienen, entonces lleven esto. Como usted ve, nuestro Señor, hermanos, experimentó un rango de privación de los asuntos para vivir. Si siguiéramos el tiempo de la vida del Señor, encontramos que en algún tiempo esto quedó registrado en Mateo 8:20. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Si bien es cierto, hermanos, que él no experimentó pobreza extrema, sí podemos ver que su familia era muy limitada en los recursos que tenía. Filipenses 2:7 dice que entre los hombres, lo cual era ya una humillación para su santo ser, tomó forma de siervo. Eso quiere decir, hermanos, que entre la categoría de los seres humanos, tomó una posición de humillación entre ellos como siervo. Tomar humanidad sobre sí ya era humillarse, pero escoger voluntariamente una condición tan baja y despreciable en este mundo como lo hizo, hace que la condescendencia de nuestro Señor hacia nosotros sobrepase toda comprensión. Hay desde luego un asunto sublime en todo esto, que Él nacería bajo todas las desventajas
imaginables, se adaptó a todo ese estado de degradación para el cual fue designado, vino entre nosotros bajo estas circunstancias humillantes. El apóstol Pablo en 2 Corintios 8 y 9 dice, y nos enseña a recordar eso de haberse humillado como una gracia. 2 Corintios 8, 9, y ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. No podemos desligar el asunto de la pobreza externa o la pobreza de haberse hecho hombre. Al fin el Señor experimentó ese tipo de pobreza. Su nacimiento humilde fue una humillación para Él, pero fue un acto de gracia para nosotros, según lo que dice Corintios. Mirad la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Parte de nuestra gloria, porque a causa de esa pobreza, cuya expresión física era parte de esa pobreza, se nos muestra en la Escritura que experimentándola nos estaba reemplazando para hacernos ricos para con Dios. No ricos sin Dios o ricos temporalmente, pero que Él estaba asumiendo la posición de humillación y de pobreza como un acto de reemplazo para que nosotros fuéramos ricos para con Dios. Así nosotros también, hermanos, al considerar la humillación de Jesucristo, nos inclinamos con profunda reverencia a aquel Galileo, llamémosle, pobre, menospreciado, en el que decidió experimentar una condición que ni las criaturas suyas, algunas de ellas, vivieron. Dice la Biblia que el Señor vistió a Salomón con gloria, que vistió a los lirios de gloria, pero a su Hijo lo vistió de pobreza, para que con su pobreza fuésemos nosotros enriquecidos. Nos humillamos, sabe, hermano, porque los lirios fueron vestidos con más gloria que el cuerpo de nuestro Señor, y nos humillamos al polvo al considerar que quizás usted y yo, los pecadores que Él vino a rescatar, hemos estado en condiciones externas mejores que las que Él pudo experimentar en su estado de humillación cuando nació. ¿Alguno de ustedes nació en la cocina? ¿En una habitación de una casa? Posiblemente usted dice, bueno, yo alcancé a nacer en la casa, ¿verdad? Pero uno no lo dice como, mire esta gloria, sino a veces eso es señal simplemente de que nuestro estado era un poco limitado. Pero ninguno aquí esté seguro que ninguno nació en una pesebrera, ¿verdad? Hasta allá no. Se dice, no, todavía en nuestra pobreza había mejores condiciones para nosotros. Todavía en nuestra humillación, por así decirlo, ustedes dicen, soy de los que tantos hermanos donde los zapatos pasaban de generación en generación, la chaqueta pasaba de generación, y uno lo dice, ¿verdad? Como con alegría, sino que uno lo recuerda pues con aprecio, pero no dice, vivíamos limitados. Todavía el Señor, dicen que Él no tenía nada propio. Recuerdo que solo una vestidura tenía de una sola costura, de arriba a los pies. Así que note usted, hermanos, no que Él haya sido pobre en extremo, pero en la condición de hombre sí decidió voluntariamente estar un poco menor y como les digo, hermanos, ya haber nacido como hombre ya le supone una gran humillación a Él, como vimos hace 8 días, pero decidió
estar generalmente por debajo de la condición de los pecadores, al menos externamente, que Él vino a rescatar. Entonces, el estado de su humillación se ve en su encarnación y segundo, se ve en su nacimiento humilde y en todo lo que estaba rodeado de su nacimiento. El tercer punto, que quizás sea un poco más desafiante para nosotros, es su obediencia a la ley. Cuando se estudia el estado de humillación de Cristo, uno de los puntos donde se ve que Él se humilló fue que Él nació bajo ley para obedecer la ley. Esto lo dice claramente Gálatas 4, 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, mire, y ahí va las dos cosas, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es como si nos estuviera describiendo dos puntos de su humillación. Nacer de mujer y nacer bajo ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. La humillación de Jesucristo consistió o incluyó el nacer bajo la ley, es decir, nacer sujeto a la ley y además para obedecer la ley. Y hay unas buenas preguntas que pudiéramos hacer. ¿Sabe que en la Escritura, para los seres humanos, obedecer la ley no es una humillación? Para los seres humanos, la obediencia a la ley hace parte de nuestra gloria, no de nuestra humillación. Salmo 94, 12 dice esto: Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Bienaventurado el hombre al que el Señor instruye en su ley. ¿Sí ve que para nosotros, hermano, obedecer la ley no es humillación? ¿Qué es para nosotros? Bienaventuranza. Para usted y para mí, que el Señor nos someta bajo sus leyes, es una bienaventuranza. Deberíamos decir: soy bienaventurado, que el Señor me someta a su ley y bajo su ley hasta me corrija. Bienaventurado, dese por dichoso. Salmo 119, 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que andan en la ley de Jehová. Para nosotros, hermanos, estar bajo la ley, para ser iluminados, instruidos, aún para ser corregidos, es una bienaventuranza. ¿Qué es eso sino lo que dice el Salmo 1, 1 y 2 que tanto conocemos? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aún piense esto, la ley tiene un aspecto que nos reprueba. Entre todos los usos de la ley tiene un uso que nos reprueba. Aún estar reprobado por la ley, todavía puede verse como una bienaventuranza. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que cuando la ley nos reprueba, nos obliga a ir a Cristo. Todavía más beneficios, eso lo dice Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo o nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. En otras palabras, lo que le estoy diciendo es que aún somos tan bienaventurados de que la ley nos repruebe, porque fue gracias a que la ley nos reprobó que acudimos a Cristo. Es que si usted se hubiera calificado con la ley y se hubiera visto perfecto, ¿usted para qué va a Cristo? Gracias hasta que la ley le dio palo a usted.
Usted fue a Cristo. De todas formas, para nosotros, sea lo que sea, estar bajo la ley es una bienaventuranza. Entonces yo le pregunto, ¿por qué para el Señor de gloria haber nacido bajo las obligaciones de cumplir la ley fue un acto de humillación, mientras que para los demás es un acto de gloria? ¿Por qué para Él, para el Señor de gloria, nacer bajo la ley es considerado parte de su humillación? Ay, hermano, pues ahí está la diferencia entre el Dios Santo y la criatura. La respuesta es esta. Es que el Señor no requería someterse a la ley porque es perfectamente santo. Ese es el punto, hermanos. ¿Qué necesidad tiene el ser perfectamente santo de someterse a la ley? ¿Qué necesidad hay? La ley fue dada para manifestar el carácter santo de Dios. Fue dada para darnos el estándar ético a los pecadores. Fue dada para guiarnos, a los humanos, en el camino de la santidad. Fue dada hasta para restringirnos el mal, para llevar a los pecadores al Salvador, y todo esto que les he dicho de para qué se nos dio la ley, no constituye un motivo por el que Cristo haya tenido la obligación de someterse a la ley. Yo le repito otra vez. La ley fue dada no solo para manifestar el carácter de Dios, fue dada como un estándar ético para el pecador. Fue dada para guiar al ser humano en el camino de la santidad, para restringir el mal, para llevar a los individuos al Salvador. Y de todas las cosas que le dije, ninguna era un motivo para que el Señor se sometiera a la ley. ¿Acaso se sometió a la ley para ser más santo? No, porque el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Así que él no se somete a la ley para ser más santo. ¿Acaso obedeció a la ley para corregir sus pasos del pecado a la santidad? No, hermanos. ¿Será que se sometió a la ley para conocerla? No, mi hermano, pues no solo él la dictó, sino que note algo. El Señor nunca está bajo ley porque Él es el estándar de la ley. ¿Me hago entender? Dios no tiene una ley que se somete. Él es la ley. ¿Ya? Él es el estándar moral. ¿Será que Él se sometió para señalarle el camino de salvación, si es que Él es el Salvador? Como nota, hermanos, haberse sometido a la ley fue un acto de inmensa condescendencia voluntaria. Lo hizo. Ahora, para ampliar el entendimiento, señalemos algunos asuntos, porque hay que entenderlo en esta dimensión, hermano. Quizá para algunos sea nuevo este lenguaje, pero voy a tratar de explicarlo lo que mejor pueda, hermanos. Y es que quiero señalar que la ley a la que Cristo se sometió fue triple. Cristo quedó sujeto a la ley en 3 aspectos, en donde Él asumió la obligación de cumplir toda ley en estos 3 aspectos. Quiero que mire al Señor de varias formas, porque de acuerdo a la perspectiva que le muestre, Él se sometió a la ley en un aspecto particular. El primero de ellos es que Cristo se sometió a la ley dada a Adán como pacto de obras. Quizá usted diga, esto ya no me suena familiar. ¿Qué clase de aguas son estas? Bueno, debo empezar a inducirlo. En nuestra confesión de fe, en el capítulo 7, en el párrafo 1, nos enseña algo importante. Dice que la distancia entre Dios y la criatura es tan grande, 7.1, que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia a Dios como su creador, estas criaturas
nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. Entonces, ya que hay una gran distancia entre Dios y la criatura, ni siquiera entre la criatura pecaminosa, porque la distancia entonces se vuelve más grande, sino entre Dios y la criatura es tan grande, que si Dios le iba a dar algún beneficio a este hombre, al hombre, no hay otra forma de dárselo, dice él, si no es porque él voluntariamente condesciende a dársela. Y hermano, cuando el Señor creó al hombre, así el hombre fuera santo, ¿usted piensa que el hombre era merecedor de algún don de Dios? No le estoy hablando del hombre pecador, sino del hombre. Tan pronto creó a Adán y a Eva, estaban sin pecado. ¿Usted piensa que el hecho de haberlos creado santos, ya Dios les debía algo a ellos? ¿Ellos merecían algo? No, pues merecían más que nosotros, eso sí, pero no en cuanto a Dios. Entonces, si Dios les iba a dar cualquier cosa, cualquier don, por ejemplo la vida, esto es solo, lo haría por un acto de condescendencia suya, porque Él es misericordioso. Pero dice que este acto de condescendencia, el Señor la ha querido plantear en forma de pacto. Este pacto en el que fue involucrado Adán se ha denominado pacto de obras, donde él fue puesto como el representante de la humanidad. ¿En qué consistía este pacto? Los términos del pacto de obras están esbozados, yo me pego de las definiciones más sencillas, en nuestra confesión de fe, 6.1, capítulo 6, párrafo 1, y mire en qué consiste ese pacto. De pronto usted dice, pero yo he leído Génesis 1 y 2 y 3 y no encuentro el famoso pacto de obras. ¿Dónde está eso? Además, es una conclusión a la que se llega, pero mire que esto no nos suena nada ajeno. ¿En qué consistió ese pacto de obras? Mire, 6.1. Dios creó al hombre recto y perfecto. Hasta ahora vamos bien, ¿no? Y le dio una ley justa, la de no comer del árbol, que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión. Más fácil así, ¿verdad? A eso se le llama pacto de obras. ¿Ya? Entonces el Señor crea al hombre y lo enmarca en una condición. Yo le doy vida, pero esta no es la vida completa que le quiero dar. Hay un nivel de vida más grande, a la que usted va a acceder si me obedece. No coma de este árbol. Pero recuerde, ese nivel de vida más grande lo va a adquirir por la obediencia. Pero si obedece, la máxima pena le cae. Mire los términos del pacto. Todo o nada. Pero nada es abajo. Si Adán, les recuerdo que Adán estaba no actuando individual, sino como representante, hubiera cumplido los términos del pacto, es decir, la obediencia perfecta, ¿Dios qué le hubiera dado? La vida, ese nivel de vida al que estaba destinado a ir. Pero como estaba actuando como representante, toda su posteridad hubiera heredado ese nivel de vida. Vida en comunión con Dios, vida eterna, vida bienaventurada. Pero si el hombre no obedecía, la consecuencia era la opuesta. ¿Qué se le prometía? Vida, no ese nivel de vida, era la muerte en su estado más horrendo. Y no solo él, porque no estaba actuando como individuo, sino como representante, él y los suyos. Pues hermanos, la Biblia nos cuenta una historia
Muy triste, muy triste. Porque Adán comió del fruto prohibido y transgredió la ley bajo la cual había sido creado. ¿Por qué se le llama pacto de obras? Porque ese pacto que Dios hizo con él consistía en el obrar de Adán. Dios iba, por así decirlo, a recompensar su obrar. Su obrar. Pero hermanos, el hombre y la mujer comieron del fruto y por esto nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original, de su comunión con Dios. Y dice la Biblia que la muerte entró y nos sobrevino la muerte a todos. O sea que cada ser humano que nace no nace como Adán, en un estado de prueba, en un estado de maldición completamente. Ese es nuestro estado. En un sentido, hermanos, por así decirlo, pues el pacto de obras fue quebrado en un sentido, pero en otro sigue en pie, ¿saben? En un sentido sigue en pie. Todo humano, todo ser humano, tiene que escuchar del Evangelio esto. O usted obra para salvarse, o confía en el que obró para salvarse. Pero el punto es distinto. ¿En qué sentido? En que Adán podía. En cambio nosotros ya no podemos. Si el que podía no pudo, los que no podemos, menos. ¿Ya? Pensar que cada ser humano viene como Adán, como en un estado de prueba. No, hermanos, eso fue potestativo de Adán. Le digo esto porque estamos viendo que el Señor se sometió a la ley. Primer aspecto es que se sometió a la ley como pacto de obras. Es decir, ¿a qué se sometió? Él, cuando entra a este mundo, lo que dice la Escritura es que viene a tomar el papel de Adán. Pero como el primer Adán fracasó en ese pacto de obras, entonces el Señor viene a tomar sobre sí y hacer lo que Adán debía haber hecho. Hermanos, ¿cuántos mandamientos, al menos expresos, tenía Adán? 1. Ya cuando aparece Cristo a obedecer como el segundo Adán, hermano, no tiene 1. Tiene todo en su espalda. Pero hermanos, Él viene como sustituto y por eso la Biblia le llama el segundo Adán. Es un aspecto de Cristo, es como una visión. Como usted se para de un lado, lo ve de un lado, se para de otro, lo ve de otro. Pero aquí estamos viendo a Jesús como el sustituto. Cuando nació el Señor, nacía el segundo Adán. Vamos a hablarlo así pedagógicamente. Y entró a este mundo en ese contrato. Como el primer Adán tenía que presentar perfecta obediencia para ganar la vida para él y para los suyos, el momento que usted es engendrado en el vientre, entra el contrato para usted. Obedece perfectamente para usted y para los suyos. ¿Y qué hizo el Señor? Se humilló a sí mismo y nació bajo la ley. Eso es humillación. ¿Qué necesidad tenía él de hacer eso, hermano? El Señor fue puesto bajo todas las demandas de la ley de Dios. Eso es lo que Jesús le llama: yo tengo que cumplir toda justicia. Es decir, si hay algo justo, si hay algo que venga de Dios como una ley justa, yo estoy aquí para cumplirla. Los términos en los que fue puesto el Señor era perfecta obediencia a todo lo que Dios le hubiera ordenado al hombre. Y como insistimos, no para él, sino que él, como Adán, estaba actuando como sustituto.
como representante de los elegidos. Qué importante es esto, hermanos. Porque en un sentido el pacto de obras todavía le dice al hombre, hágale, obre, y al final de eso, recoja el premio de la vida, hágale. Eso sí, recuerde el trato. Obediencia perfecta a la ley. ¿Alguno aquí, hermanos, se siente capaz? ¿Medio capaz? ¿No? A este otro lado hay un camino, otro camino. Y dice, crea en el que sí pudo pasar por allí. Entonces, en un sentido, es como si Dios dijera, ¿quiere por obras? Hágale. Les recuerdo que el que transgrede uno, los transgrede todos. ¿Listo? Y que la paga del pecado es muerte. Uno, como Adán. Recuerda un solo pecado, muerte. Adelante, hágale. O cree allí. Entonces, si usted se para allí, en ese camino y se asoma un poquito, y se da cuenta, hermanos, quiénes están transitando por ahí, le debo decir algo, hermanos. Que hacia el camino, hacia el horizonte nadie se ve, pero que en la entrada hay un charco de sangre inmenso de todos los que han intentado pasar por allí. Pero todavía queda el rastro en ese camino de uno que nació humilde y transitó, hermanos, desde pequeño, desde bebé, empezó a caminar ese camino de perfecta obediencia, podemos decir con la guillotina sobre su cabeza, si había una sola transgresión, aunque sea mental, aunque sea en los afectos, y el Señor llegó hasta allá, al fondo, y cumplió toda justicia, para luego dar la vuelta y pararse a la puerta del otro camino y decir, entren gratis por aquí, si confían en mí. Solo uno ha pasado por ahí. Adán, ahí quedó el reguero de Adán, estrellado ahí, muerto, se despedazó. Dice la Biblia que todo el que se quiera justificar por las obras, ahí le va. Si no pudo Adán, ¿ya? Ahí está, muerto. Pero por allí pasó el Señor, hermanos. Es necesario que cumpliera toda justicia y lo cumplió. Entonces el Señor se sometió a la ley como pacto de obras. ¿Le queda más o menos claro? La ley como pacto de obras. Segundo, el Señor se sometió a la ley mosaica que obligaba al pueblo de Israel. El Señor se sometió, eso hizo parte de su humillación, se sometió a la ley mosaica que obligaba al pueblo de Israel. Yo le dije, hermano, que el Señor estaba sometido a todo lo que Dios hubiera ordenado para el hombre, ¿ya? Pero entre toda la humanidad había un pueblo que Él escogió, le hemos llamado el pueblo típico. Recuerdo, típico no es como de autóctono, sino típico es del tipo, un tipo de lo que sería la iglesia. Pero este pueblo de Israel recibió regulaciones específicas. Como pacto de obras, todo el mundo está en un sentido allí involucrado. Pero además de esa ley como pacto de obras, el Señor dio a ese pueblo típico regulaciones especiales que solo les dio a ellos. Por ejemplo, ellos estaban bajo la rigurosa ley civil. Hemos estado leyendo Éxodo y cosas así, las leyes de los esclavos, de los animales, de la dieta. Eso es la ley civil, la ley con la que Dios regulaba la vida civil de los israelitas. Hemos visto, como lo estamos viendo, hermano, en Levítico, la ley ceremonial. ¿Qué es la ceremonia? Todos los ritos con los que Dios dijo, usted me busca así. Note, ley civil, la vida común, ley ceremonial, o cúltica, o ritual si quiere. Y si Jesucristo nació bajo ley, le recuerdo que Él no nació ni en Europa ni en América, Él nació justamente en el pueblo en el que Dios dio esas regulaciones especiales. Entonces, no solo como segundo Adán, sino como judío,
se somete a las regulaciones de la ley. Por eso, hermano, es una gloria leer esto, que el Señor cuando nació cumplió los 8 días y fue llevado a circuncidar. Hermanos, ¿estaba bajo la regulación de los judíos? Hermanos, si sus padres no lo hubieran llevado a circuncidar, quiebra la ley. Ciertamente, al estar en Cristo, y en el caso de los gentiles, por no ser judíos, hay asuntos que no aplicarían para nosotros, no solo por estar en Cristo, sino por ser gentiles. Hay cosas que la ley no aplicarían o no aplicarían así, pero no fue el caso de Jesús, que él sí estaba bajo regulaciones mosaicas específicas. Era judío y estaba bajo esas regulaciones. El Señor fue humillado en su misma infancia. Hermanos, no solo el alma de Cristo era pura, sino su cuerpo. ¿Y qué significa la circuncisión para un judío? El prepucio es una analogía del cuerpo pecaminoso que traemos todos. Es como si el Señor, por un acto externo, que era la circuncisión, dijera: ustedes deben relacionar esto con su condición de pecado, y como ustedes son santos, de entradita a este mundo me van a demostrar que son santos, circuncidándose. Imagínese el santo ser que nació, el humano más puro que ha pisado esta tierra, yendo, hermanos, al templo a ser circuncidado como si fuera un pecador, por ser del linaje de Israel, cumpliendo toda justicia. Lucas 2:21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Al ser circuncidado, entró, hermanos, escuche, porque la ley son todas unas regulaciones. Al cumplir, hermanos, el primer punto de la ley, a los 8 días de nacido, al ser circuncidado, inmediatamente se obligó a sí mismo a cumplir toda la ley mosaica. Porque dice Gálatas 5:3, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Al circuncidarse el Señor, quedó obligado, hermanos, a guardar de ahí en adelante toda la ley. Usted debe creer, hermanos, que todo lo que le aplicó a Jesús como judío, que está en el Pentateuco, ¿sabe qué es el Pentateuco, no? Los libros de la ley, los 5 primeros. Todo lo que está aquí, claro que no le pertenecía a los sacerdotes, porque Jesucristo no fue un sacerdote en esa orden, sí fue un sacerdote, pero no según la orden levítica. Pero además de eso, todo eso que hemos leído en Éxodo, leeremos en Levítico, Números, Deuteronomio, todo eso lo cumplió el Señor, lo cumplió en todos sus puntos. Y al someterse a estos, implícitamente se sometió a el castigo del incumplimiento. Claro, él no fue castigado por incumplir, eso es lo que le puedo decir. Él fue manifestado ante el mundo como si fuera un pecador cuando fue circuncidado, aunque era puro y santo. Este era el misterio que incluía la circuncisión. Era un recordatorio permanente para amonestar a Abraham y al pueblo que salió de los lomos de Abraham de su culpabilidad natural, de su inmundicia. Jeremías 4:4 nos da con claridad el significado de la circuncisión. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego, se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras.
que era la circuncisión, la señal de la purificación del corazón. En el nuevo pacto hay un equivalente a la circuncisión. Piénselo, no me lo diga, piense. En el antiguo pacto era la circuncisión. Usted se saca un 10 en esta materia. O yo le voy a colocar un A más o B más, lo que sea. En mi época era hasta 10 y eso ha cambiado. Si usted me responde esta pregunta. Lo que para el Antiguo Testamento era la circuncisión, para el Nuevo Testamento, ¿qué es? Uy, hermanos presbiterianos. ¿Acaso el bautismo limpia el corazón? Entonces, ¿de qué es sinónimo? Para el nuevo pacto, la circuncisión. Regeneración. Cuidado con eso, hermanos, porque el bautismo no cambia el corazón, no limpia el corazón. Es señal de limpieza, pero no limpia el corazón. Lo que para el antiguo pacto fue la circuncisión, para el nuevo pacto es la regeneración. Usted era parte del pueblo judío si se circuncidaba, y usted es parte del pueblo de Dios solo si nace de nuevo. Si el Señor ha quitado el prepucio de su corazón. No lo regañé, sino que ese énfasis, hermano. Por eso le planteé bien la pregunta. Le dije que la circuncisión era señal, ¿verdad?, de la transformación espiritual. Y el bautismo, hermano, no le transforma el espíritu a nadie. Nosotros no creemos en la regeneración bautismal. El bautismo no hace absolutamente nada sobre el corazón de un muerto. Hace algo sobre el corazón de un regenerado, pero no de un muerto. Así que usted está en Cristo porque el Señor le circuncidó el prepucio de su corazón. Quiere decir, le quitó la inmundicia, la mancha natural con la que venía, y usted ha sido añadido al pueblo de Dios. Por eso, incircunciso en el Nuevo Testamento no se le llama al no bautizado. ¿A quién se le llama incircunciso en el Nuevo Testamento? Al impío, al que no ha creído. Hechos 7:51. Miren lo que le dice Esteban a aquellos duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Y él no le dijo esto porque habían creído y no eran bautizados. No, porque no creían. Y les dijo incircuncisos. Incircuncisos. Es una reprensión a lo judío. Es decir, el judío lo entendió. Quizá un gentil hubiera dicho, ¿y esto qué es? Pero el judío sabía lo que le estaba diciendo. Ustedes están en su impureza natural, pero más profunda porque no es en su carne, es en su corazón. Impíos, incircunciso de corazón. Cristo en su infancia, hermanos, se sometió a todas estas regulaciones. ¿Puede creer, hermanos, que el Señor no quebrantó ni un mandamiento? Si dijo, todo varón estará 3 veces al año en el templo, ¿qué debió hacer Cristo? 3 veces al año. Y llevará tal y tal cosa, y entonces ¿qué debió hacer el Señor? Llevar tal y tal cosa. Pero lo mejor de todo, y es que en el caso de Cristo el Señor no solo estaba mirando su obra externa, sino la motivación interna. Un niño de 12 años estaba siendo mirado por Dios, no solo para ir al templo, sino con qué corazón lo estaba haciendo. Él estaba haciendo eso, hermanos, como un representante. Y tercero, él se sometió a la ley moral como norma del deber. Como todos nosotros lo estamos. Usted puede decir que está bajo ley, ¿en qué sentido? Está bajo ley
como norma del deber. Es decir, ¿usted cómo sabe qué es bueno o malo, qué hacer o no hacer? Pues usted contrasta con la ley y obedece. Es la norma ética, la ley por la cual todos los seres humanos deben andar. El Señor debió cumplir este aspecto de la ley también para ser nuestro sustituto. Note estas palabras maravillosas. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor estaba frente a todos los dictados morales de la ley de Dios para cumplirlos interna y externamente en todo su amplio significado e implicaciones. Él no debería quedar debiendo un punto de la ley, ni debería quedarse corto en la observancia de la ley moral, lo que incluye hasta el pensamiento y la intención con la que él obraba. El Señor no debería ser acusado de pecados de omisión, esto es, que todo lo que debió hacerlo sin omitir un solo deber. Por supuesto que el santo ser no necesitaba la ley para saber cómo vivir, porque él mismo es el estándar del que derivamos cómo vivir. Sin embargo, se sometió voluntariamente. ¿No es humildad, hermano? ¿No se humilló? Por eso para nosotros es una gloria, pero para él una humillación. Quiero terminar con esto, hermanos, y es que cuando se habla de este tema, hay un tema que viene adjunto, y es lo que se conoce como la obediencia activa de Jesucristo. Luego veremos un punto que se llama la obediencia pasiva de Cristo, pero ahorita entiéndame el punto de la obediencia activa de Cristo. No podemos desunir la obediencia activa de la pasiva, y tengo que explicar exactamente a qué se le llama obediencia activa de Jesucristo. Quiere decir, hermanos, que Jesucristo, en representación de su pueblo elegido, mantuvo una obediencia y una integridad todo el tiempo de su humillación delante de Dios. Es otra forma de decirle, hermanos, que él vivió siempre obedeciendo al Señor en todo punto, pero no como algo que le venía sin darse cuenta, sino por eso se llama activa. Porque hubo actividad de parte de él, porque hubo conciencia. Es decir, Jesucristo mantuvo este estado de integridad. Esto constituye la obediencia activa de Cristo. Todo lo que él hizo como hombre, pero como representante para obedecer la ley. La obediencia activa de Cristo era necesaria en varios puntos, hermanos. La obediencia activa de Cristo era necesaria para que su obediencia pasiva fuera aceptable. ¿A qué se le llama obediencia pasiva? Yo explicaré esto después, más adelante, pero básicamente es esto. Obediencia pasiva es cuando él se somete de forma voluntaria a la pena de haber transgredido la ley. Entonces, la obediencia activa, ¿qué es? Es ese acto de andar toda su vida, todo su estado de humillación, obedeciendo todos los mandatos de Dios a todo nivel. Como representante, como sustituto, delante de Dios estaba obedeciendo a todo nivel. La obediencia pasiva es que se sometió a la penalidad como si él hubiera transgredido todos los días en la extensión de la palabra los mandatos del Señor. Eso lo llevó a cabo en la cruz, mientras que la obediencia activa la llevó a cabo durante toda su vida como sustituto. Lo que pasa, hermanos, es que su ofrenda en la cruz, su obediencia pasiva, no hubiera sido aceptable sin su obediencia activa.
Porque si le hubiera quebrantado la ley, iba a la cruz, pues hubiera muerto un pecador. Y solo lo hubiera alcanzado para él, para morir como un pecador. Gracias a su obediencia activa, su obediencia pasiva es aceptada. Pero aquí hay algo más. Nosotros solemos ver el beneficio más de la obediencia pasiva de Cristo que de la activa, ¿no? Siempre decimos la cruz de Cristo, la cruz, y está perfecto. La obediencia pasiva, como lo veremos, ganó nuestra justificación, ya que Él muere como culpable, nosotros somos inocentes. Pero note algo, la justicia o la obediencia pasiva, por decirlo de alguna forma, nos quitó de la condenación. Y es un gran beneficio. Pero es gracias a su obediencia activa que nosotros somos agradables en Jesús por nuestras obras. Entonces le pongo esto así. Gracias a la obediencia activa de Jesucristo, todo aquel que cree en Cristo, Dios lo ve como si hubiera obedecido toda la ley. ¿Usted puede creer eso, hermano? Que cuando Dios lo mire a usted en Cristo, lo vea como si usted hubiera cumplido toda la ley. Y cuando nos ve en Cristo, gracias a su obediencia pasiva, nos exonera del resultado de haber quebrantado toda la ley. Es el milagro de la justificación. ¿Sí ve? Me llama mucho la atención una expresión que hay cuando el pueblo estaba en su peor desorden allá en el desierto. Se nos narra en Números que el pueblo acaba de cometer un acto de idolatría horrible, eso hubo muertos, hubo todo. Y en ese contexto aparece un hombre llamado Balac, que contrata por servicio a un profeta y le dice, maldígame este pueblo. O sea, el escenario era feo, el pueblo de Israel está en un desorden. Y tras de todo se levanta un rey diciendo, maldígame este pueblo. Usted ya sabe, por algunas ocasiones fue y él no pudo maldecir al pueblo sino bendecirlo. Y una de esas bendiciones, usted tiene que leer eso. Dice Balaam, el que no ha visto pecado en Israel. Usted se devuelve 2 páginas y dice, no, han pecado. Y 2 páginas adelante dice, el que no ha visto pecado en Israel. ¿Cómo puede hacer eso, hermanos? Si no es que típicamente estaban siendo vistos en Jesucristo. Por eso, hermano, el Señor se lo aguanta a usted y a mí. Porque todos los días, ¿cómo nos considera? Como si usted hubiera cumplido la ley. O si no, ¿qué hubiera pasado? Muerte. Y cuando usted muera, no va al infierno. ¿Por qué? Porque Él murió la muerte de cruz por usted. Así que en vida somos vistos en Cristo, somos vistos obedientes, y cuando muramos seremos quitados de toda condenación. ¿Cómo fuimos enriquecidos así? Porque Él se hizo pobre, porque Él obedeció a la ley, porque Él se sometió voluntariamente a esto. Hermanos, Él estaba libre de toda obligación. En este sentido, Él no necesitaba guardar la ley, pero quiso ser nuestro sustituto. Eso es lo hermoso cuando cantamos. Gloria cantemos al Redentor. Que le fue obligado a morir. No, que por nosotros quiso. Él quiso. Él quiso. Usted no quiere ni orar, pero Él quiso morir. Quiso. Nos vio, hermanos, en misericordia. Él no se sometió a la ley porque lo necesitaba, pero nosotros necesitábamos un sustituto. Así
y fue a la cruz de forma no solo voluntaria, sino vicaria o en sustitución como representante. Estuvo delante del Padre para obedecer por nosotros y estuvo delante del Padre para morir por nosotros. No crea que esto nos deja libres de la ley. Lo que nos deja es una gran responsabilidad de responder en obediencia amorosa al que se humilló por nosotros. A usted no me diga que la respuesta más acorde que vamos a dar a partir de hoy es: ya que tú, Señor, obedeciste por mí, ahora déjame pecar, como bien le parezca a mi incircunciso corazón. Por supuesto que no. Cuando vemos lo que Él hizo, podemos decir: oh Señor, dame las miles de maneras en que yo pueda obedecerte. Lo menos que puedo hacer es seguirte a ti por el amor que tú me has mostrado a mí. Oremos al Señor.